Continuamos en JN Noticias y nos acompaña ya en el set el general en retiro, Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa, con quien vamos a conversar un poquito sobre reforma electoral. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hace unos días comentó acerca de que se debería más o menos implementar, o dio una opinión sobre la implementación del voto preferencial, ¿no? ¿Cuál es la sustentación que tiene usted al respecto? Fíjese, en nuestro país, mientras que los partidos o agrupaciones políticas no hagan una elección interna, como debe realizarse en una democracia, donde queremos todos, no solamente elegir, sino también participar, el voto preferencial no se puede anular. Aquí, entre los cambios que se están presentando, se señala de que las agrupaciones políticas tienen que tener su padrón electoral 2 años antes del día de las elecciones. Si usted tiene 2 años antes el padrón, que lo debe inscribir a todo su candidato, faltando un mes, tiene usted el tiempo para que en forma democrática todas las organizaciones políticas puedan depurar en un mismo día, primero en un mismo día, supervisados y desarrollados por la OMPE, se hace la elección interna, usted sí puede anular el voto preferencial. Pero si va a ser como está hasta ahora, donde el candidato a la presidencia es elegido por aclamación, es el candidato natural y que no tenemos otro, entonces, y los mismos de siempre se van a ubicar en los primeros lugares, yo le digo a usted, hacemos una relación de 50 candidatos, ¿qué hace usted si lo ponen en el 40 al 50? Ya no tiene ninguna opción. Entonces, yo creo que mientras no se haga una elección interna así, en esta forma, todos del mismo momento, con un padrón, yo creo que el voto preferencial debe mantenerse. ¿Por qué? Para el ciudadano es lo más democrático, porque usted puede elegir al 1, al 2, como al 50. Entonces hay que ver eso. Lo que pasa es que durante el desarrollo de las propagandas, ahí donde vienen los enfrentamientos, pero eso hay que corregirlo. Pero creo que es lo más democrático poder tener la facultad dentro de una lista, escoger al que uno cree que es el mejor. Dentro de las propuestas que existen en el Código Electoral que planteó el Jurado Nacional de Elecciones y que entregó al Congreso, existe que los organismos del sistema electoral participen ya no de manera facultativa, sino de manera obligatoria en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas que postulen a cargos de elección popular. Yo creo que es importante. Yo no entiendo por qué se está considerando que debe ser optativo o facultativo de cada agrupación. ¿Cuál es el miedo a que sea el mismo sistema electoral del país el que haga el proceso, desarrolle y vigile y supervise ese proceso? Yo creo que eso es importante. Eso forma parte de los cambios que tienen que hacerse. Si no, vamos a hacer parches. Y todos hemos coincidido que lo que se necesita no son parches, sino un cambio integral. Y es fundamental para la democracia de los partidos que tienen poco respaldo popular, poco prestigio, han perdido credibilidad, inclusive dentro de sus mismos asociados y simpatizantes, que la elección interna esté supervisada por el órgano electoral nuestro. Hablar sobre temas de reforma nos implica también que tenemos que hablar sobre un tema que está ahorita en el tapete, en la coyuntura política, es el tema del financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Considera usted importante, primero, el financiamiento público de las organizaciones políticas? Fíjese, acá no debe, como han señalado los expertos, no debe todo limitarse muy al extremo. Pero acá tenemos que ver ejemplos de otros países que aparentemente tenían un sistema electoral perfecto con un financiamiento perfecto de las empresas privadas y los capitales personales. Chile es un ejemplo, hay una corrupción generalizada. ¿Por qué? Porque de la cuota que tenía cada empresa con contratos ficticios se le han estado dando más dinero a los candidatos y hoy día los tenemos a todos los partidos de derecha y de izquierda involucrados. Entonces aquí, ¿cuál es el problema de financiamiento? La experiencia de esta última elección, que no se sabe de dónde han sacado tantos recursos los partidos para poder tener avisos en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, que es carísimo, o tener ellos la facilidad de desplazarse de un avión personal, Learjet, en todos los rincones del país. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, tenemos nosotros que nuestro país tiene serios problemas de narcotráfico, de minería ilegal, que hemos visto nosotros, hay sospechas de financiamiento, como también hay cargos locales y gubernamentales que defienden la minería ilegal y que están en contra del combate contra el narcotráfico. Entonces vemos nosotros que no podemos ser tan permisivos como para no fiscalizar la fiscalización. Todo debe ser bancarizado, las empresas deben aportar, se pondrán los límites, pero
tiene que haber una fiscalización de esos aportes. A ese punto iba. ¿Considera importante usted la bancarización de todos los aportes? O sea, que todos pasen por el sistema financiero. Es un método que es lo que más puede permitir una fiscalización. Esos aportes personales o esas reuniones, comidas, chifas o bingos o aportes anónimos, yo creo que, como le digo, un país que sufre los problemas de narcotráfico y minería ilegal que tiene nuestro país, que no lo queremos ver, y que vemos y todos dicen que participa en las elecciones, como lo hemos sufrido en la elección anterior, yo creo que lo mejor es la transparencia, y la transparencia es la bancarización. Tenemos a puertas las elecciones regionales y municipales, en las cuales van a haber tal vez más de 100.000 candidatos. ¿Considera usted que este tema que estamos tocando, que es el tema de la democracia interna, podría colaborar con el fortalecimiento de los movimientos regionales, que son los que, digamos, van a liderar el tema de las candidaturas en los próximos procesos electorales regionales y municipales? Acá lo que primero que tenemos que ver es la debilidad de los partidos nacionales. ¿Por qué los partidos nacionales, salvo dos de la elección anterior, Alianza para el Progreso y el Partido de Fuerza Popular, fueron los únicos que participaron a nivel nacional? Hay otras agrupaciones que no participan. Entonces, ¿cómo es la vida partidaria de esas agrupaciones que solamente participan para ser congresistas y aspirar a ser presidente? ¿Por qué no se participa en los gobiernos locales y regionales, que es la base de la democracia? Hoy día vemos que los mayores problemas que tenemos son los casos de corrupción de los gobernadores, y que todos son de partidos o de agrupaciones locales. Entonces significa que también tenemos que fortalecer los movimientos regionales, pero lo mejor sería que estas agrupaciones nacionales participen, porque así asumirían la responsabilidad de los candidatos que presentan. O sea, que había no solamente que fortalecer, digamos, las regiones, sino a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros no podemos tener agrupaciones políticas que dicen, este año en estas elecciones no participo y me convierto en bien de alquiler. O otros que son furgones de cola que entran a unas alianzas y no tienen mayor participación, pero no sufren nada. Entonces, eso no se puede permitir. Acá tiene que haber una vida política permanente, formación de cuadros, participación en todos los procesos. Eso es la democracia, eso es lo que no tienen las agrupaciones políticas, por eso es que hay tanta desconfianza en ellos hoy día por la ciudadanía. Otro punto que se trata en este tema es que es importante que durante convocado un proceso de elecciones no se cambien, digamos, las reglas de juego, o no se implementen nuevas leyes, como sucedió de repente en el proceso pasado, y por lo cual hay una propuesta también en reforma electoral para poder digamos, que no se cambie la normativa hasta antes de convocar las elecciones. Eso es lo que ha señalado el presidente Jurado Nacional de Elecciones. Ha señalado de que ojalá que todos estos cambios que se están estudiando, que hay 3, ¿no?, de la sociedad civil, del mismo jurado y de los partidos políticos, tengan su final en diciembre, porque en febrero ya es la convocatoria y en octubre son las elecciones regionales. Si usted no presenta estos cambios este fin de año, no puede usted, iniciado el proceso, cambiar la regla de juego, como sucedió en la última elección, ¿no? Ejemplo, en la valla electoral, las alianzas eran 5 más 1 más 1 y sin embargo no se sumó así. Entonces, yo creo que con la experiencia anterior, el Congreso, que es el que tiene que aprobar la reforma y sacar esta nueva ley, tiene que tenerse como plazo y trabajar intensamente a diciembre de este año. Estimado general, no quiero despedir la entrevista sin antes nos pueda recalcar cuál es la labor importante que hacen las Fuerzas Armadas durante los procesos electorales. Yo creo que las relaciones que tiene hoy en día, como siempre la ha tenido, pero hoy día con mayor amplitud, las Fuerzas Armadas con la población es excelente. Lo hemos visto en el trabajo que ha realizado en el fenómeno del Niño, y es la que nos da la seguridad. Pues nosotros todavía no tenemos una integración física en todo el territorio, todavía no tenemos el voto electrónico que tienen otros países que te dan los resultados inmediatos, y necesitamos esa presencia de las Fuerzas Armadas para transportar las ánforas, para darle seguridad a los miembros de las mesas. Yo creo que esa es una tarea que, fíjese cómo pasa desapercibida, y es muy bueno, porque cuando pasa desapercibida significa que ha sido la tarea ejemplar. Yo creo que cada vez los que mejoran en su comportamiento son las Fuerzas Armadas, y eso es algo que valoramos todos los ciudadanos, porque ya no se ven casos de fraude o sospecha de fraude. ¿Por qué? Porque hay una seguridad, y teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas solamente dan seguridad externa, pero cumple muy bien su función en cuanto a lo que se refiere el desplazamiento del material al interior del país, especialmente en las zonas donde hay inseguridad y en las zonas difíciles de transportar. Estimado general, muchas gracias por haber participado en JN Noticias. No, gracias por la invitación. Ok, nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.